La fuerza del destino, Josefina Aldecoa, Escritoras de la Memoria 1990-2025, presentado por Sandra Villanueva Ferrer. Josefina Aldecoa, nacida en La Robla, León, en 1926, fue una de las escritoras más destacadas de la generación del 50. Desarrolló una importante labor como pedagoga. Además, uno de sus mayores logros fue en 1959, cuando fundó en Madrid el Colegio Estilo, donde apostó por recuperar los principios de la institución libre de enseñanza. Vamos a poner el foco en La fuerza del destino, una obra de Josefina Aldecoa de la editorial Anagrama. Se publicó por primera vez en 1997, en español. Esta obra forma parte de una trilogía narrativa formada por Historia de una maestra, Mujeres de negro y La fuerza del destino. Pero, ¿de qué trata esta obra? La fuerza del destino de Josefina Aldecoa presenta la historia de Gabriela, una maestra republicana cuya vida queda marcada por la Guerra Civil Española y el exilio, y que reconstruye su pasado desde el presente narrativo de los años 90, cuando llega a Madrid, tras recibir la noticia de la muerte de Franco. A partir de ese momento, la narración se articula como un ejercicio de memoria en el que la protagonista evoca su infancia en León y en Castilla y León, antes de la guerra. Una etapa de estabilidad que se rompe con el estallido de conflicto en 1936, la división familiar, la persecución política y la pérdida de seres queridos. Obligada a huir, Gabriela se exila en la década del 1940 en México, espacio fundamental de la novela junto a España, donde logra recomponer su vida, formarse intelectualmente y ejercer como maestra, consolidando en los años 50 un nuevo núcleo familiar. Desde ese presente, marcado por la vejez y la soledad, Gabriela recuerda también su experiencia en otros lugares, como Guinea, y las relaciones que han definido su trayectoria vital, su matrimonio con Ezequiel, obrero republicano fusilado, su vínculo amoroso con Emilé y más tarde su relación con Octavio, compañero de exilio al que acompañará hasta su muerte. Junto a ella aparecen Juana, su hija, también marcada por el exilio, y Miguel, su nieto, que convierte en uno de sus principales apoyos emocionales, especialmente cuando la vida familiar vuelve a transformarse con las rupturas y nuevas relaciones de Juana. A lo largo de estas evocaciones, la novela traza un recorrido transatlántico entre España y México, que no solo es geográfico, sino también emocional y biográfico, y que permite reflexionar sobre la vivencia del exilio, la identidad y el desarraigo. La obra aborda de manera central la experiencia femenina durante la guerra y la dictadura, mostrando cómo Gabriela afronta la maternidad, el trabajo y la construcción de su identidad en un contexto adverso, al mismo tiempo que reivindica la educación como pilar fundamental de su vida y de su compromiso ético. En conjunto, la novela se configura como un relato de memoria personal y familiar, en el que el pasado y el presente se entrelazan para ofrecer el relato de una mujer que, a través del recuerdo, intenta dar sentido a una existencia atravesada por la guerra, el exilio y la resistencia cotidiana. Esta obra, junto al trabajo total de Josefina Aldecoa, ha inspirado a muchos a escribir varias críticas, reseñas y tesis. Una de ellas es un estudio en el que analizan el papel de la mujer en la fuerza del destino dentro de la trilogía Aldecoa. Lo encontramos en la Universidad Nacional de La Plata. El título es Memoria femenina durante la década del 90, que examina cómo Aldecoa y otras autoras de la época representan los procesos de identidad femenina y memoria de unas perspectivas de género. El artículo sostiene que estas novelas reconstruyen subjetividades femeninas que antes habían sido silenciadas, configurando voces narrativas que articulan no solo la memoria histórica de España, guerra civil y franquismo, sino también la experiencia del papel social de las mujeres desde una mirada crítica y no hegemónica. Sin embargo, Josefina Aldecoa no solamente sirve de inspiración para trabajos académicos, sino que hoy en día también la vemos presente en adaptaciones como, por ejemplo, en la serie documental de Benjamin Kahn y José Ángel García, Esta es mi tierra, La fuerza del destino, en 2011, o también en teatros como en Historia de una maestra, dirigida por Yoma Miralles, o Historia de una maestra, dirigida por Raquel Alarcón. Para finalizar, dejo este fragmento de la obra que encontramos al principio de la misma. Lo leí en un momento en el que sobrepensar formaba parte de mi día a día, y me ayudó a entenderme y a comprender ese ovillo de lana del que nos habla la autora. A través de estos recuerdos se desarrolla toda la obra, y fue el impulso que me enganchó a esta historia. Repasar los recuerdos es como tirar del hilo de un ovillo. La vida es como un ovillo de lana bien enrollado, apretado, redondo. Buscas la punta del hilo escondido, la que está al fondo, la que has dejado suelta para que se asome al final. Coges ese extremo y tiras. Suavemente van desenroscándose las primeras vueltas, las que un día formaron el corazón del ovillo. Tiras y tiras. El hilo se desliza por tus dedos, se desliza áspero o sedoso, depende de su calidad. Así es la propia vida. Me gusta tirar del hilo, y cuantas veces me canso, me agoto y abandono.
Otras no sé dejarlo. Me produce una exaltación especial sentir el roce de lo vivido entre los dedos. Esas variantes en el efecto de los recuerdos dependen de muchas cosas, hasta del día que hace. Con sol todo parece diferente. Brilla el sol y el hilo corre sin sentir. Allá van los momentos alegres, saltan juguetones, ríen entre tus dedos. Pero luego están los días nublados, los cielos amenazadores, la lluvia persistente y monótona, que aísla el mundo de ti y te empuja al último rincón, el más protegido de la casa. Esos días el hilo se desprende de los dedos y ahí queda, abandonado, responsable de sombras pasadas, detenido en un nudo de lana o trabado en un punto difícil del reencuentro.